Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Espero que todos estén muy bien. Para aquellos que su labor del día a día se encuentra en sectores de actividades esenciales, pues solo desearles lo mejor y que se estén cuidando con todas las medidas de inocuidad, sana distancia, tapabocas, etcétera. Y pues aquellos que nos tocó quedarnos en casa, haciendo la labor de no estar llenando las calles, pues también un empático saludo ahí, esperando que estén pudiendo manejar todo el tema del home office. Déjame comparto mi pantalla. Me dice que está deshabilitado el screen sharing. ¿Me escuchas? Sí, perdón, estaba en mute. Ya. ¿Quieres que te la presente yo? Como tú quieras, o sea, sí, o sea, chécale si le puedes deshabilitar para yo ir dando cambio a los slides. Si no puedes, tú preséntala y yo te voy diciendo. Te voy a hacer host para que puedas presentarla y ya después... De hecho, ya, ándale, te lo devuelvo. Va. Perfecto, de hecho, ya me dejó. Aquí está, de hecho. Ahí ya lo ven, ¿verdad? Déjame pongo una nueva presentación. Sí. Perfecto. Bien. Bueno, pues el día de hoy, en la siguiente hora, lo que voy a hacer es platicarles un poco del nuevo normal desde la perspectiva de la organización y el factor humano. En Syntec nos dimos a la tarea a través de encuestar a más de 50 directores funcionales, desde CEOs hasta directores comerciales, de RH, de cadena de suministro, de finanzas, acerca de qué era lo que veían sucediendo en sus empresas a partir de mediados de marzo, ¿no? Entonces, además, a través de nuestro área de desarrollo de inteligencia de mercado, hicimos también una investigación a nivel global de cuáles eran las tendencias de lo que estaba sucediendo en el mundo, y con esto que creamos esta forma muy fácil de poder recordar cuáles son esas 6 variables que están impactando y van a seguir impactando nuestro día a día, tanto en la vida profesional como en la vida personal. Entonces, estas 6 variables las atamos a las iniciales de la palabra normal y tienen que ver con un cambio súbito de necesidades, con una capacidad de hacer cosas por nuestros propios medios, el cambio en nuestras relaciones y nuestras interacciones, un nivel de madurez y de análisis, de introspección mucho más alto, un cambio importante en lo que es importante o primordial a lo que no lo es, y por último, un tema de cómo vamos a ser capaces de alargar nuestra necesidad de satisfacer el placer. Solo para que sepan, a lo mejor me conecté un poquito a la mera hora, pero yo voy a hacer la presentación. Ustedes pueden ir poniendo sus preguntas ahí en el chat. Ale me va a hacer el favor de irlas ahí compilando. Y al final, cuando ya termine la presentación, daremos un espacio de 10-15 minutos para preguntas y respuestas. ¿Okay? Entonces, primero voy a hablar de esto y luego lo voy a ir conectando con cada una de ellas, cómo va impactando el tema de organización y de las personas. Bien, primero en cuanto a la Necessity Swift, aquí lo que estamos viendo son 2 grandes tendencias. La primera es ciertas necesidades o ciertos productos o servicios que se requerían con muy poca frecuencia e inclusive en temas de especialidad. Por ejemplo, el tipo de sistema de aire acondicionado de un quirófano. Ahora van a ser temas que vamos a requerir o con mucha mayor frecuencia o inclusive en el día a día.
Platicaba con el director general de Carrier México hace más o menos un mes y él me confirmaba justo esto. Ahora están teniendo que sacar productos que antes solamente eran requeridos en industrias muy, muy, muy específicas, como por ejemplo la de lácteos, o inclusive los mismos quirófanos de los hospitales, para que esos equipos de aire acondicionado ahora sean utilizados en comercios, en oficinas, en pequeños restaurantes, e inclusive en otros países en la parte residencial. ¿Okay? Entonces, vamos a ir notando que ciertos productos que antes no eran de tal uso y más bien eran hasta de specialty, ahora van a ser parte de nuestro día a día. El otro lado es todo lo contrario. Cosas que necesitábamos y que utilizábamos y que hacíamos todos los días y que ahora no necesariamente va a ser así. Y el mejor ejemplo, y empezándolo a adecuar al tema, pues tiene que ver con el tema de home office, ¿no? O sea, el home office ya era una tendencia a nivel mundial, en México incipiente, pero también ya venía creciendo en ciertos sectores y para ciertos tipos de compañías, y ahora llegó para quedarse, ¿no? Hay todo un debate entre qué tanto, ¿no? O sea, cuál va a ser la proporción, ¿no? Yo lo único que puedo decirles es que Forbes sacó una encuesta a los CFOs, a los directores de finanzas en México, y 64% de ellos dijeron que no van a regresar a las oficinas. Esto no quiere decir no regresar absolutamente, pero de alguna manera van a bajar la necesidad de estar trabajando físicamente, ¿no? Y esto trae un impacto fuerte para la industria de bienes raíces, pero también hay una oportunidad de hacer mejor uso del dinero y enfocarlo a nuestros colaboradores. Esto, por ejemplo, me refiero a que en lugar de estar pagando un metro cuadrado en Santa Fe o en la 42 de Nueva York, para tener a tus empleados pues simplemente ahí todos juntos trabajando, pues vas a poder liberarte de ese costo y poderlo utilizar para agregarle valor al empleado, ¿no? Ahora, esto trae como consecuencia otro tipo de productos y servicios que se van a requerir, y más adelante voy a hacer mucho énfasis en todo el tema de cómo adecuamos y cómo le damos y cómo habilitamos a nuestros empleados para poder ejecutar el home office de manera correcta, ¿no? Pero en resumidas cuentas, pues va a haber una demanda más alta de servicios de banda ancha, todo un tema de seguridad de información fuertísimo, dado que pues cada persona haciendo home office pues va a tener que blindar de alguna forma su vulnerabilidad a poder ser hackeado o a poder ser atacado por algún software o algún tipo de ente pirata que quiera accesar a esa información. Como temas también de ergonomía, el tipo de sillas, inclusive hasta la adecuación de la misma residencia para poder realizar el home office de forma adecuada. ¿Okay? Ahora, siguiendo, entramos a un tema también muy relevante, y es que esta pandemia nos ha llevado a los consumidores y usuarios de servicios y productos a darnos cuenta que no necesariamente tenemos que hacer uso de ellos para poder satisfacer nuestras necesidades. ¿Okay? Entonces, esto viene con un cambio muy fuerte en aquellas cosas que nos hemos dado cuenta de que las podemos hacer por nosotros mismos. Yo siempre cuento esta anécdota, pero la verdad es que es muy cierta. Mi esposa, esta es la tercera vez que me corta el pelo, nunca había sucedido, jamás la hubiera yo permitido tocarme con unas tijeras o acercarse a mí con unas tijeras. Pero la pandemia me llevó a esto, y la verdad es que, a menos de que ustedes juzguen, pues según yo no me quedó tan mal, y definitivamente no voy a regresar a una peluquería por un buen rato, ¿no? Pues con este ejemplo personal ya lo llevo a temas que ya están siendo comprobados, y por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con mantenimiento del hogar, igual era una tendencia que ya se venía a la alza, sobre todo llevado por empresas como Home Depot o Lowe's, que basan su modelo de negocio justo en que sea el usuario final quien ejecute y haga las labores de mantenimiento en el hogar, pero esto se ha disparado incrementalmente. Y veamos esto no nada más en temas de que si arreglar la tubería o el baño, sino pues todo el tema también de gardening, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con el jardín del hogar,
etcétera. Entonces, esto también lleva a ciertos hobbies y temas que antes hacíamos de vez en cuando y que los podemos empezar a retomar o a tomar por primera vez. Otro ejemplo es el tema de home cooking, ¿no? O sea, toda la industria de bienes de consumo está cambiando, pero de una forma impresionante porque se está generando un nuevo canal de consumo que es llegar directo a la cocina del consumidor, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para yo llevar mis servicios y mis productos específicamente a la mesa y a la cocina del consumidor? Ahora, ¿esto cómo puede llegar a tener afectación en nuestros empleados? De muchas formas. Hablando de niveles más operativos, muchas de las personas que trabajan en nuestras empresas no necesariamente tienen un único trabajo. Entonces, este tipo de tendencias pueden hacer que ese segundo ingreso que puedan ellos llegar a tener o se incremente, y entonces eso puede llegar a tener una afectación en qué tanto depende de su trabajo principal, o todo lo contrario, es reemplazado y entonces el trabajo que nosotros le ofrecemos en las empresas actuales, en su principal fuente de empleo, no le sean suficientes. El tercero, y este es fuertísimo y este va más allá del tema profesional, es el cómo nos relacionamos e interactuamos, ¿no? En esto creo que todos ya nos volvimos expertos y tenemos 1000 experiencias. Y aquí también, o sea, son dos temas. El primero tiene que ver con los must, o sea, cosas que vamos a tener que hacer porque hasta que no existe una vacuna, nuestra forma de relacionarnos e interactuar va a cambiar radicalmente. Y aquí viene muchísimo cómo las empresas nos apalancamos en temas digitales, de tecnología, de IoT, de realidad virtual, para poder habilitar a que nuestros trabajadores puedan desempeñarse de la manera más productiva sin arriesgar su salud. ¿Okay? Y luego viene las interacciones que no son por deber, sino por placer. Hay una tendencia fuertísima en México, un nicho de mercado que antes no existía, que es todos los baby boomers, personas arriba de 65 años, que no sabían ni prender una computadora. A través de todo este tema de la pandemia y para poderse relacionar con familiares y amigos, inclusive seguir tomando sus clases de costura, tener sus book clubs cotidianos, pues entonces se obligaron a tener que abrir una computadora, y lo que dicen las tendencias es que les gustó. O sea, realmente les abrió una nueva gama de interacción con la cual ellos están, se lograron adaptar, y entonces se crea un nuevo nicho de mercado para esto, ¿no? En general, a nosotros en el día a día, pues todo el tema de la virtualidad, esto mismo que estamos haciendo el día de hoy, la demanda y oferta de webinars se fue a los cielos, la acción de Zoom se fue a los cielos, todas las reuniones que teníamos antes como juevesitos y carnes asadas, pues ahora las estamos haciendo a través de esto. Entonces, todo el tema de conectividad para poder hacer que suene mi compadre en las bocinas de mi casa, y para poder ver a mis abuelos en la tele. Entonces, trae toda una dinámica de interacciones y una demanda de productos y servicios que antes no utilizábamos, o no para esos fines, ¿no? Esto también lleva a un tema bien interesante que tiene que ver con que estoy teniendo conversaciones con gente que antes no tenía de una forma más frecuente, y las conversaciones abren oportunidades de negocio. Entonces, a lo mejor yo tenía un amigo que hacía muchísimo que no veía, de la primaria, o de la secundaria, o de mi año de intercambio, etcétera, que tenía literalmente décadas sin interactuar, más que a lo mejor a través de alguna red social, y el día que cumplía años, y ahora estoy pudiendo tener estas conversaciones, ¿no? Ahora, todo esto también nos lleva a un cambio muy fuerte en nuestro ritmo de vida y ritmo de trabajo. Entonces, más adelante vamos a hablar de todo el tema que tiene que ver con la afectación de estas interacciones
muchísimo más secuenciadas y a qué nos pueden llevar en un tema de desgaste del empleado. Lo voy a abordar más adelante. En este tema, algo que se ha visto es que al final del día, esta pandemia, al ser global, a todo el mundo literalmente nos dio un coscorrón, ¿no? O sea, todos los seres humanos, de alguna forma u otra, en una proporción diferente, hemos dado un paso hacia atrás y hemos dicho, pues, ¿qué es lo que estamos haciendo mal, ¿no? Y esto nos lleva a un tema de conciencia. Y esto nos lleva a un tema de cuidado de la salud, de muchísimo más uso de nutriólogos, de gimnasios, de clases virtuales de yoga, de pilates, etcétera, ¿no? Y un tema aquí muy relevante es la prioridad que nuestros empleados le van a dar a las cosas. Y entonces todo este concepto que todos conocemos del salario emocional, ¿qué es lo que va a contener ahora? ¿Cuáles son las cosas que ahora el empleado va a valorar y por las que se va a quedar en tu empresa y va a ser más leal, ¿no? El concepto ya estaba, los componentes ya los teníamos más o menos identificados, a lo mejor un tema de flex time, a lo mejor un tema de más vacaciones, etcétera. Vamos a tener que volver a reevaluar y vamos a tener que darnos cuenta esas variables del salario emocional, qué es lo que las va a componer, ¿no? Un tema nada más, y eso lo leí justo ayer. Latinoamérica como continente es el que más ha aumentado el uso de servicios de ejercitamiento, o sea, dígase desde renta de bicicletas estacionarias o caminadoras eléctricas o clases online de cualquier tipo de ejercicio. Digamos que en Latinoamérica versus la base inicial es donde se ha visto el mayor incremento de la demanda de estos productos y servicios. Después viene un cambio en lo que valoramos, un poco atado al anterior. Aquí creemos que hay cosas que vivimos durante la pandemia y que se van a quedar con nosotros. Digamos que vamos a tener un recuerdo, un tema de apreciarlo porque fue lo que me ayudó a llevarla o a salir adelante en la pandemia. Y habrá otras cosas que no vamos a querer ver ni tocar por mucho tiempo. Yo también bromeo. Mi esposa lleva 15 rompecabezas armados, ¿no? Esa es su forma ahí como que de atacar la parte del estrés y la ansiedad. Yo creo que cuando ya poco a poco nos volvamos a reactivar, nadie va a querer comprar o ver un rompecabezas en mucho tiempo. Y por otro lado, va a haber cierta demanda de productos y servicios que vamos a haber extrañado mucho, ¿no? Y aquí lo que debemos de ser muy cuidadosos las empresas es en no dejarnos llevar por picos de demanda que no necesariamente sean sostenibles y simplemente sea un eagerness, ¿no? Del consumidor, del usuario, por volverlo a hacer, pero que de repente, pues esto solamente sea un pico y caiga, ¿no? Entonces hay que saber leer eso como empresas para no crear capacidades que luego no vayan a ser usadas y entonces yo me quede con activos o con empleados o recursos de otro tipo, porque creí que ese pico de demanda iba a quedarse por mucho tiempo. Y aquí le agregamos el tema económico y la caída del PIB que vamos a tener por los siguientes 12 meses, pues eso también va a hacer que el ingreso sea mucho menor. Entonces hay que ser muy cuidadosos en cómo este cambio de apreciación sobre lo que nos gusta o lo que queremos utilizar realmente se queda o es simplemente un tema de un spike en la demanda. Y por último tenemos la parte de alargar el placer. Nos guste o no, nos haya costado trabajo o no, esto nos ha obligado a ser más pacientes. Y entonces, esto nos ha hecho el satisfacer nuestras necesidades de placer, pues con menos frecuencia o con menos intensidad. El más obvio, pues eso es un tema de vacaciones. O sea, ¿cuántas personas no tenían años utilizando los días de Semana Santa como unas vacaciones rigurosas año con año?
ese break, ¿no? Después de los primeros 3 meses del nuevo año y que ahora no se llevaron a cabo y pues entonces a lo mejor lo que va a suceder es, me voy a dar cuenta de que puedo viajar menos, puedo viajar más barato o no requiero irme tan lejos, etcétera, ¿no? Y ni se diga para todo lo que tiene que ver con bienes de lujo, ¿no? Hay todo un tema en la industria textil, porque están realmente preocupados para ver cómo va a cambiar la demanda de textiles de lujo, ¿no? Ropa de marca, bolsas, etcétera. Hay una hipótesis de que la caída va a ser importante y súbita, ¿no? Y por otro lado, un tema de ahorro, un tema de priorizar el mediano y largo plazo y no satisfacer la necesidad inmediata, así como también un poco el aprendizaje de, oye, pues me agarró la pandemia, nos bajaron el sueldo en el trabajo o inclusive hasta lo perdí el trabajo y estaba yo no preparado en temas de ahorro y de inversión, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos lleva? A que todas las empresas debemos de entender cómo estas 6 variables nos van a impactar en 4 factores. Uno es, nuestros clientes van a cambiar, va a haber nuevos clientes, va a haber nuevas necesidades, va a haber nuevas formas de adquirir tu producto. Y luego eso, cómo lo llevas a todo el tema de los procesos productivos. Entonces, cómo va a cambiar nuestra cadena de suministro. El tema en el que me voy a enfocar el día de hoy es en el tercero, esto cómo cambia a la persona, cómo cambia al ente que de alguna forma se para en el trabajo o prende su computadora y empieza a hacer sus labores profesionales en tu empresa. Y por último, un tema de tecnología que le pega a los 3 anteriores y de forma muy relevante. O sea, el resumen en el tema de tecnología es que es imposible enfrentar este colosal monstruo de la pandemia si no nos aceleramos y nos apalancamos fuertísimo en temas de tecnología digital. Y más en el tema de personas y gente, que es donde creo que menos ahorita lo utilizamos en México. Voy a soltar esta. Aquí, como nosotros, ya entrando al tema de las organizaciones y de las personas, lo que vemos son 4 cosas que tenemos que atender de forma efectiva y rápida. Empezando por hacer un diagnóstico y entender estas 4 variables, cómo debemos de atacarlas dentro de nuestra organización. La primera es cómo configuro la organización. O sea, el organigrama, el esqueleto que yo tengo ahorita de mi organización, ¿es el correcto? ¿Es el que sigue siendo válido para la nueva estrategia de la empresa ante estos cambios súbitos del nuevo normal? La segunda, porque está hasta en donde quieran aplica, nada más las proporciones son muy distintas, pues es la gestión de equipos virtuales, ¿no? O sea, ¿cómo puedo asegurarme de que soy exitoso trabajando de forma virtual, ¿no? La tercera, yo creo que es en la que más me voy a meter, es un tema de cultura y competencias de liderazgo. Y este tema es súper relevante, o sea, hay que hacer un análisis muy, muy fuerte de cuál es la cultura que ahora necesito tener. Y si la cultura que ya tenía me sirve, entonces cómo la sigo apalancando para que mi organización no quiebre y todo lo contrario, salga exitosa ante este tema. Y el liderazgo, o sea, aquí hay que aceptar y tenemos que afrontarlo. No sabemos si el estilo y competencias de liderazgo que antes te hacían exitoso en una empresa son las mismas que ahora. Y en la opinión de Sintec es absolutamente no. O sea, los líderes de las empresas tenemos que adaptarnos de una forma muy, muy fuerte. Y yo creo que de la forma más drástica que se ha dado en décadas para poder ser competentes en nuestro rol como líderes, ¿no? Y por último, abruptamente el tema de salud mental, ¿no? Que también lo vamos a abordar con detenimiento. El tema de la organización. Bueno, aquí digo, nada más históricamente, cada que ha habido un tema similar,
las empresas han tenido que reconfigurarse y han tenido que recurrir a temas de mayor uso de tecnología. Dígase automatización, dígase digitalización, etcétera. Ustedes imagínense si esta pandemia hubiera tocado hace 10 años, si hubiéramos podido habilitar a nuestros colaboradores para trabajar desde casa como lo hacemos hoy. No. Y entonces eso nos hubiera obligado a muchas más personas a tener que ir a la empresa y dado eso exponernos al tema del virus, ¿no? Entonces digamos que dicho mal, pues nos agarró en temas de tecnología no tan mal parados como para no ser impactados de una forma más fuerte. Pero entonces históricamente esto ha sucedido. Entonces no sería la primera vez que se da un fenómeno como el que estamos viviendo, tengamos que revisar la forma en la que estamos configurados organizacionalmente y apalancarnos en tecnología, ¿no? Y aquí lo que les decía hace rato, o sea, hay cosas que no nos van a quedar de otra, o sea, todo el tema de la cultura de no tocar, que también ya hay mucho allá afuera escrito al respecto, pues la única forma de hacerlo es habilitándolo por medio de tecnología, sensores, temas de realidad virtual, inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Entonces, no nos queda otra, lo vamos a tener que hacer. Y también un tema fuerte de People Analytics, y ahorita lo voy a dejar ahí y lo voy a retomar más adelante cuando hablemos de cómo debemos de hacer un mapeo muy específico de cada uno de nuestros colaboradores, apalancado en People Analytics. El tema de equipos virtuales, aquí pues digamos que ha traído cosas positivas, pero también temas que tenemos que atender, ¿no? El tiempo de las juntas se ha reducido, somos más efectivos en nuestras juntas. Aquí no lo traigo, pero hay análisis que dicen que la productividad se subió hasta un 28%. Somos más efectivos. Solamente piensen en, por ejemplo, un rol comercial que pasaba mucho tiempo de su día trasladándose de cliente a cliente en un automóvil. Estamos hablando de a lo mejor 4 horas al día, pues digamos que no siendo productivo, porque lo único que estaba haciendo era conduciendo su automóvil. Ahora denle esas 4 horas para ser productivo. Entonces, de esas 4 horas, o buena parte de esas 4 horas se están convirtiendo en trabajo. Entonces, pues esto, ¿qué es lo que está haciendo? Pues nos está haciendo que la mayoría de las personas sientan que el trabajo virtual y el home office es mucho más pesado. Obviamente, súmenle todo lo que tiene que ver con no saber manejar tus horarios laborales, porque pues antes era muy marcado el, oye, pues me toca ir a comer, ¿no? O sea, en ciertas empresas donde hay horarios para repartir a los empleados para ir al comedor. O simplemente oye, pues toca ir a comer y te vas a comer a algún food court o algún restaurante ahí afuera, o regreso a casa, y como teníamos muy marcados nuestros horarios de comida, y ahorita se difuminaron. O sea, comes y pues ya, pues ahora qué hago, pues déjame me vuelvo a poner a trabajar, ¿no? Entonces, aquí hay un tema muy importante de cómo habilitamos y apoyamos a nuestros empleados para poder desempeñarnos de la forma correcta y no desgastarnos en el esquema. Y aquí tenemos 7 estrategias para la gestión de equipos virtuales. La primera es el tema de tecnología, ¿okay? Y aquí, pues obviamente tenemos que hacer un catch-up, ¿no? No estábamos listos, pero, o sea, yo diría que si sus empresas no ya empezaron a hacer esto, pues van realmente tarde, porque eso se debió de haber detonado desde el día 1 y se debió de haber visto para largo plazo, ¿no? Entonces, hace rato hablábamos, o sea, ¿cómo voy a habilitar oye, desde quienes no tenían laptop y entonces tenían desktop, se los va a llevar a su casa o les vas a dar una laptop, o ellos van a tener que ir por ella, ¿cómo vas a cuidar todo el tema de seguridad? Si se les cae, si la mojan, si se les rompe, si el niño la tira. Entonces, todo el tema de seguridad, que la gente que trabaja en bancos lo sabe, y entiendo que hay varios que están en este webinar que trabajan en el sector bancario. El tema de seguridad, pues igual, o sea, ahí tenían a Zoom sin haber estado preparado y tuvo muchísimos problemas de ese tipo. Ahora ni decirles en temas del intercambio de
de datos muy sensibles que manejamos las empresas, ¿no? Entonces, ese es un primer tema que tenemos que empezar a hacer ya. Luego, aclarar expectativas y roles, ¿no? Y esto entonces te lleva al poder habilitar al empleado para poder ser ágil y no desgastarse en su intento de ser productivo, haciéndole ver ciertos métodos y mecánicas de trabajo que existen para poder no caer en un desgaste, ¿no? Hay por ejemplo, un método que ahorita no recuerdo el nombre, pero que te dice, oye, tienes que trabajar 40 minutos y descansar 20, y luego 40 minutos y descansar 10, etcétera, ¿no? Y entonces ser muy disciplinado en ese tema. El tercero, híjole, no me canso de decirlo, o sea, hay que ser receptivo, solidario y empático. Y esto yo creo que este es el más importante ahorita, en este momento, hoy. Eh, el otro día yo no discutí, pero digamos que tuve que salir ahí a medio poner una pausa. Estábamos en una junta y alguien empezó a regañar a una persona porque ladraba el perro, ¿no? Y pues la persona contestó, pues es que es el perro de mi vecino. Entonces, pues ¿cómo le hace, no? La verdad es que no estábamos preparados y nadie quiere estar presentando y que pase el camión de la basura, y nadie quiere estar presentando y que su hijo llegue y le haga una pregunta sobre cómo resolver una división, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos que acordarnos que nadie estaba preparado y tenemos que volvernos más pacientes para todo lo que tiene que ver con la interacción virtual. El tema de que, ¿me oyes? ¿Me conecto? ¿Me ves? ¿Cómo estás? Déjame conecto los audífonos, ya no me oyes. O sea, todo ese tema que se puede llegar a volver un poco enfadoso, pues la verdad es que, o sea, pues poco a poco, ¿no? Y en lugar de enojarnos o reaccionar de una manera áspera, pues es más bien identificar, pues, cuáles son esos problemas que son repetitivos y entonces capacitar y habilitar y ver el cómo resolvemos este tema, ¿no? Habilidades de capacidades en equipo. Esto es muy relevante. O sea, hay gente que es muy buena trabajando en equipo y que entonces lo requiere para sentir que le gusta su trabajo, ¿no? Eso nos pasa, por ejemplo, en consultoría muchísimo. Parte de lo que hace el trabajo entretenido para los consultores, pues es trabajar en equipo. El famoso pizarronazo, ¿no? Donde todo el mundo se pone ahí a rayar con ideas y empiezan a colaborar, el rebotar, oye, fíjate que le estoy haciendo así, la interacción con el cliente, y pues ahorita todo eso se quita. Entonces, puede ser, si no lo atacamos a tiempo, que el trabajo para el empleado pierda un poco de valor al quitarle ese componente, ¿no? Ahí ya estoy hablando un poco del 5. Normalizar los nuevos entornos de trabajo, pues todo este tema de que, oye, pues que si me veo bien o no me veo bien, y que si mucho sol o mucho reflejo, un poco también con lo que platicamos de ser empático. Y pues obviamente también promover el tema de diversidad, pues hay en entornos, en situaciones, y pues cada quien tiene una forma de vida y una dinámica de hogar en la que debemos de ser respetuosos al respecto. Es muy, muy importante, pero me voy a enfocar mucho más a la parte de liderazgo, que creo que es donde más tenemos que prestar atención para luego hablar de salud mental, ya que hay que diferenciar. Seguridad psicológica es diferente de salud mental, y ahorita hablo de ello, ¿no? Entonces, la cultura ahorita la estamos nosotros dividiendo, o estamos diciendo, oye, ¿cómo envuelves el tema de cultura? Pues tiene que ver con un tema de seguridad psicológica, seguridad física, que yo creo que la seguridad física es obviamente, y a bien, donde más nos hemos enfocado a las empresas a hacerle frente a este tema. Y yo creo que las empresas grandes, cuando menos, creo que a lo mejor el riesgo está más en la pequeña empresa, pero en las empresas grandes pues están haciendo un esfuerzo bastante loable en todo el tema de seguridad física, ¿no? Tema de motivación y hacia dónde enfocamos la energía, y lo que platicábamos del tema de liderazgo. Seguridad psicológica. O sea, aquí es un tema de que le podamos reducir a nuestro empleado
el nivel de incertidumbre lo más que se pueda, ¿no? O sea, nosotros no podemos cambiar el hecho de que pues suceden cosas a día, hay decisiones que se toman a día, nadie le entiende todavía bien a este tema del virus, entonces pues primero que si te pones tapabocas y que luego que no, y que si luego que son 2 metros de distancia o si es 1,25, etcétera, ¿no? Entonces, eso pues nosotros no lo podemos controlar, pero de lo que sí podemos controlar, nosotros debemos uno, mostrarnos competentes, o sea, nuestros empleados debemos demostrar que las riendas las traemos. El caballo es el que se mueve, pero las riendas existen, ¿ok? Entonces, es muy importante que nuestros colaboradores nos vean que existe una estrategia, que hay un razonamiento del por qué estamos ejecutando lo que estamos ejecutando. Tema de ética es fundamental, o sea, aquí se da para muchas creencias y concepciones de, oye, y no me lo estarán haciendo porque me quieren fregar, oye, esto no será más bien que ya se están colgando de la pandemia para hacer esto que habían dicho que de por sí querían hacer. Entonces, tenemos que ser muy claros con ellos y decirles, a ver, señores, aquí estamos preocupados por ustedes y esta empresa tiene valores y tiene principios y estamos manejándonos por ellos. Y la otra es darles voz, o sea, la mejor forma de crear seguridad psicológica es decir, bueno, ¿y o sea, a ti cómo te está afectando? ¿Tú cómo lo resolverías? Y no nada más llevándolo al tema de manejo de home office y el tema de la seguridad, sino de cómo reinventar el modelo de negocio si eso es lo que se requiere, de cómo atacar mejor a los clientes, de cómo bajar costos. Este es un muy buen momento para sembrar semilla de innovación en nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, de esta forma, cubriendo la parte de seguridad psicológica, pues bajas los niveles de rotación, los incidentes de seguridad e inclusive se puede aumentar la productividad como lo indica esta firmilla, ¿no? Seguridad física, la verdad es que aquí sí no voy a tener mucho, creo que todo el mundo está haciendo lo que todo el mundo está haciendo a nivel mundial, sana distancia, gel antibacterial, tomado de temperatura, el tema de sana distancia provocada, instituida. Aquí yo lo único que diría, pues hay que ser consistentes. Si yo le estoy diciendo a mis colaboradores que usen el tapabocas, pues el primero que tiene que traer el tapabocas soy yo, ¿no? Oye, si estoy diciendo que la sana distancia y de repente llego y le doy una palmada o saludo de mano, o estoy en una junta con más de X número de personas en una sala, pues entonces no estoy siendo consistente con lo que le estoy pidiendo a ellos. Y aquí el mensaje más relevante que les quiero dar es que yo tengo la hipótesis de que el tema del virus no está en las empresas grandes, ¿no? Las que conglomeran muchos empleados. Dado que el empleado se comporta de una forma en la vida profesional y diferente en la vida social, aquí pues te tienes que alinear. Entonces, pues, si me estás diciendo que me tomas la temperatura y que me tengo que poner tapabocas y que tengo que respetar los horarios de comida para que no se llene el comedor, so on, entonces eso nos habilita que realmente sí se minimicen las probabilidades de que alguien se contagie en el trabajo, ¿ok? Ahora, el problema está allá afuera, el problema está en la carne asada del sábado, ¿no? O la salida a caminar por la Alameda, etcétera. Entonces, ahí más bien, en este tema de seguridad física, debemos de hacer un trabajo de conciencia hacia nuestros colaboradores de cómo se deben de comportar afuera del trabajo. El tema de liderazgo, aquí es donde les digo que me voy a detener un poco más que en los otros temas. Y aquí es donde retomo la parte de People Analytics. Lo que tenemos que hacer, si queremos realmente subirnos a este barco de ser empáticos y de poder ofrecerle a nuestros colaboradores el mejor lugar de trabajo, si realmente lo queremos hacer, bueno, pues tenemos que hacer muchas cosas. Empezando por, tenemos que actualizar o tomar por primera vez la fotografía de quién es nuestro colaborador. Y me vas a decir, oye, Horacio, pero nosotros somos una empresa de 5,000. Pues sí, pero para eso existen los tramos de control, ¿verdad? O sea, y yo sé que a veces se rompe la regla del 1 a 7, pero vamos a suponer que oye, pues yo solamente tengo que mapear a 7 personas, a las 7 personas que me reportan. Mapearlas significa entender perfectamente cómo este tema de la pandemia le está afectando. Y esto es el individuo, pero obviamente también es su entorno, ¿ok? Entonces, a través de un ejemplo, les voy a decir todas las variables que debemos de considerar.
¿ok? Vamos a hablar primero de una persona que está en el sector esencial y entonces no ha tenido que dejar de ir a trabajar, ¿ok? Pues es una persona que se despierta y entonces lo primero que tiene que hacer pues es tomarse un cuidado adicional de ver que tenga el tapabocas, que no se me vaya a olvidar y que tenga yo mi gel antibacterial. Y me salgo a mi día de trabajo, ¿no? Y entonces tengo que tomar el transporte público. Y en el transporte público, pues voy a ver que hay gente que está cumpliendo con las reglas, pero hay gente que no las está cumpliendo. Me preocupa, me estresa. Ojalá no se me acerque, ojalá no se me siente junto. Llego a la empresa y pues estoy aquí haciendo la fila con sana distancia y nos están tomando la temperatura. Y a la persona que está delante de mí, lo regresan a su casa porque traía temperatura. Ya estuve cerca. Era el que estaba yo atrás. Y empieza mi jornada laboral y todas las reglas de todo esto, ¿no? Estás que si lo toco, que si no lo toco, que si me acerco, que si no me acerco, que si me toqué la cara, que si agarro me pongo otra vez el gel antibacterial, y así hasta que me vuelvo a subir al transporte y regreso y llego a mi casa y hago todo un protocolo para quitarme la ropa, etcétera, para no traer el virus a casa, ¿no? Entonces, todo esto que les acabo de platicar es de la persona únicamente. Ahora agréguenle si él tiene familiares con hipertensión o mayores de 65 o con diabetes, ¿no? Agréguenle a eso si existe o tiene en su espacio físico, en su casa, las condiciones para hacer sana distancia, las condiciones para trabajar cuando no le toca ir, ¿no? Está habilitado y capacitado para poder trabajar, ¿no? Entonces, todas estas variables que les estoy platicando las debemos de tener claramente para cada uno de nuestros empleados, porque you never know. Y cada quien tiene su historia y su contexto, y esto puede hacer que tu empleado se rompa o la rompa, ¿no? Entonces, hay que ser muy, muy, muy cuidadosos en este tema. El tema de crítica, hay más bien, esa es la palabra que se usa o la que usó Harvard Business Review, pero realmente es un tema de enfoque. Y esto habla de, nosotros tenemos que hacernos responsables de cuál es la lectura que a través de la empresa queremos que tengan de la situación. No podemos asumir que porque hay mucha información y todo el mundo tiene acceso a ella, todo el mundo va a entender la situación de la misma forma. Entonces, nosotros como líderes debemos de tomar un enfoque, un statement de, miren, en esta empresa, como estamos viendo el tema de la pandemia, es así. Y dado eso, estamos haciendo esto y esto, ¿no? Entonces, tenemos que canalizar toda la información que existe allá afuera, filtrárselas, y entonces decirles, nuestra empresa, cuando tú vienes a trabajar, así es como estamos viendo esto, ¿no? Entonces, esta información se quita, esta información si se considera, estamos siguiendo estas normas que vienen de cierta entidad de la OMS o whatnot, etcétera, ¿no? Entonces, ahí te quitas de muchos paradigmas y prejuicios y preconcepciones que pueda traer el empleado y que le afecten en su día a día, ¿no? Ser adaptables, ya lo platiqué ahí un poco, o sea, pues tenemos que entender, dado lo que acabamos de hablar, de sacar esa foto, pues tenemos que llevar al tema de ser extremos, tailor-made en la forma en la que abordamos el tema con nuestros colaboradores. Entonces, aquí, si hablamos de reglas de flex time, debe de haber pues las básicas, las core de la empresa, pero también para cada uno. Y el mejor ejemplo es, oye, pues hay quienes necesitan una hora a media mañana para hacer homeschooling, porque pues no tienen quien les apoye con eso, porque pues los dos trabajan. Es otro tema de la foto que hay que ver, o sea, cómo es la dinámica ahí de familia, cuántos hijos hay, etcétera. Entonces, a lo mejor para alguien el tema de flex time es de 11 a 12, no ponerle juntas. Y para otra persona es eso mismo, pero de 4 a 5, ¿no? Entonces, el flex time se hace por persona, ¿no? Y todas estas reglas las puedes adecuar por persona. Tenemos que llegar a eso. O sea, algo que no puedo enfatizar más es que aquí el one size fits all, pues, o sea, si de por sí ya no funcionaba antes y estaba mal que lo hiciéramos de esa forma, pues ahora muchísimo menos, ¿no?
Y siempre empujar por un tema de resiliencia, ¿no? Empujar muchísimo al tema de no mirar atrás y salir adelante, y cómo todo esto puede convertirse en un aprendizaje. Yo, otro de los temas que manejo muchísimo en Cinte, que es, este es el mejor momento de crear lealtad, punto, para todo. Aplica para tus clientes. O sea, en este momento es cuando más debes de estar cerca de tus clientes y ponerle el hombro, ayudarlo a salir adelante, los clientes con los proveedores, nosotros con nuestras amistades, con nuestros familiares, con nuestros esposos, con nuestros hijos. O sea, lo que podamos hacer de bien, podamos apoyarnos en esta época, va a ser recordado de por vida, ¿no? Entonces, en el caso específico profesional, el empleado que se sintió cuidado, acogido, que alguien estuvo preocupado por él en estos momentos, más adelante va a tener un tema de lealtad con nosotros. Lo mismo va a suceder con los clientes. Aquel proveedor que se flexibilizó y que hizo cosas para que su cliente pudiera seguir trabajando y viceversa, y en temas colaborados de ver cómo le hacemos ambos para poder seguir, pues dentro de 2 años vamos a volver a ver quién estuvo ahí conmigo para superar este tema, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a una gran conclusión. Las competencias de liderazgo deben de cambiar y debemos de irnos a un tema fuertísimo de que nuestros líderes estén capacitados para leer a la persona. Y esto tiene que ver con principios de psicología. O sea, debemos de meterle a las competencias de los líderes, de middle management para arriba al menos, todo un tema de competencias de cómo poder manejar emociones, controlar emociones, enfocar emociones, dirigir la energía de cada uno de nuestros colaboradores. No va a ser suficiente ser el jefe funcional que porque sabe hacer bien su trabajo, entonces es buen jefe. Pues ahí eso llévenselo de tarea, porque es algo que a mí se me hace fundamental. Y sobre todo, el no obviar lo que dije al principio, no obviar que el que es buen jefe ahorita va a seguir siendo buen jefe, y entonces que esto hasta nos pueda traer un problema de cultura y liderazgo en la empresa. Y luego viene el tema de salud mental. Yo no sé si ustedes han visto una serie de Showtime que también está en Netflix, se llama Billions, ¿no? Aquí hay un personaje que se llama Wendy y es la de RH de una empresa, y juega un rol fundamental ahí para todo el tema de performance de los empleados, ¿no? Bueno, pues un poco como, igual, ahora ya voy a decir otra serie como Black Mirror, o sea, pues nos vamos a llevar cosas que vemos en la tele a la realidad. Hay todo un tema aquí de salud mental, muy, muy fuerte por todos los temas que hemos venido platicando, que tenemos que abordar y nos tenemos que preocupar. Hay gente que literalmente se está quebrando en sus hogares ahorita por el tema de salud mental, ¿no? Y le puede pasar a cualquiera, o sea, le puede pasar a un CEO, aquel CEO fuerte, siempre presente, siempre dinámico. Bueno, hasta esa persona, las situaciones que están sucediendo con el tema de la pandemia lo pueden tirar, ¿no? No tengo que decirles a ustedes si están en el ambiente de RH lo importante que es esto. Aquí nada más vemos algunas estadísticas al respecto, o sea, la diferencia que hace en temas de desempeño y no, el tener el tema de salud física, salud emocional, temas de bienestar de la comunidad, etcétera. Y miren, esto es bien interesante. O sea, ¿qué es lo que nos está preocupando? ¿Qué es lo que a la gente le está preocupando? ¿Qué es lo que le quita el sueño? Y dado eso, ¿qué es lo que nos hace estresarse y poder tener temas de ansiedad, ¿no? El tema es grave, el tema es muy, muy grave, y lo tenemos que atacar head on, o sea, no lo podemos obviar, y las áreas funcionales no pueden delegarle este tema al área de RH, porque este no es un tema del área de RH, es un tema de todos. El RH pone las bases y los esquemas, pero pues el ente funcional, y por eso vuelvo al tema de liderazgo, es muy importante. Y algunas estadísticas feas. Les voy a decir una que no está aquí, pero acaba de salir. Pues aumentó 30% el temas de ansiedad y depresión en Estados Unidos comparado contra el año pasado,
¿no? O sea, 30% aumentó el tema de estos problemas. En Estados Unidos, por cada 1% que sube el desempleo, 37,000 personas mueren. ¿Okay? O sea, arriba del average, cuando hay un 1% de desempleo, la gente se estresa y empiezan temas de ataques al corazón, temas de suicidios, temas de depresión, temas de violencia, etc. Entonces, va más allá del tema de la productividad, o sea, tiene que ver hasta con un tema de riesgo de vida. ¿Okay? Y aquí nada más, bueno, un poco de benchmarks al respecto, Unilever, Bell, que han hecho esfuerzos bastante fuertes. También, por ejemplo, tengo conocidos que trabajan en Dell, y hay todo un programa, o sea, y fueron muy rápidos en reaccionar, en poner psicólogos a la mano de los empleados, en habilitarlos con programas para hacer yoga y ejercicio, toda una serie de consejos de cómo hacer el tema del home office muchísimo menos cansado, dar días extra de sick leave, ¿no? Oye, pues así como a veces no voy a trabajar porque me duele el estómago, porque estoy cansado, digo, porque tengo un dolor de cabeza, etcétera. Bueno, pues aquí también se vale, pues simplemente para crear un buffer y bajarle al estrés. Un tema que tenemos que ser bien cuidadosos es que tenemos que enfatizar a que los recursos se tomen vacaciones. Oye, pero pues es que no me la quiero tomar porque no me voy a ir a Cancún. No, pero pues es que tienes que desenchufarte, o sea, tienes que dejar de abrir tu computadora, aunque te quedes en tu casa, ¿no? O sea, sadly, y a lo mejor van a ser las vacaciones menos rimbombantes de tu vida, pero te debes desconectar, y nosotros debemos, desde el punto de vista organizacional, administrar que la gente se tome esas vacaciones. Entonces, ya como wrap up y el mensaje es, pues, nuevas personas volverán a nuestras oficinas. Las oficinas cambiarán y tendremos que tener nuevas formas de trabajar, una nueva cultura organizacional, revolucionar las competencias de nuestros líderes y pues seguirle dando mucha relevancia al factor de salud. Y con esto cerramos mi participación y estoy abierto para el tema de Q&A. Muchas gracias. Y déjenme, le paso a Ale el control. Muchas gracias, Horacio. Hombre, de nada. ¿Cómo te paso? ¿Cómo te regreso el...? En participantes, si ves, creo que tú, al lado de ti dice host. Ya. More. Ajá, ahí. Si quieren, si tienen alguna duda, si gustan ponerla en el chat, que salga para todos o para mí, y podemos aquí ir leyendo las preguntas. Ahí está. Ya te lo pasé. Gracias. Yo tengo un comentario. Muchas gracias, Alejandro. Alejandro. Estaba con Alejandro Cambi. Muchas gracias, Horacio, por todo lo que nos compartes. Oye, todo esto que comentas y que está súper bien organizado y alineado en el qué debería suceder o cómo deberíamos abordar, ¿cómo hacer ese fast track en la compañía? Porque, pues, como tú comentaste, todo esto fue muy rápido. Se ha tratado de reaccionar con la mayor velocidad, pero lograr orquestarlo de manera muy organizada, a veces se vuelve muy complejo, entonces pareciera que nos va a comer la velocidad. O sea, así como rápido entramos en home office y nos tuvimos que adaptar, y aunque te duele el cuerpo y trabajes 12 horas diarias, pues vas de regreso, y entonces como que a veces la velocidad de todo esto es mayor a lo mejor a la capacidad de planeación y tener algo muy correctamente organizado, estructurado. ¿Cómo lo verías tú, y considerando esta parte de consultoría que ustedes hacen, pero cómo le das velocidad a esto? Sí, mira, de entrada, muy buen punto, algo que no mencioné en la parte de organización, de la configuración organizacional, es que cuando menos, momentáneamente, y a lo mejor se queda, es crear un comité, vamos a decir COVID, digo, es la forma más fea de ponerle, pero no, un comité de resiliencia organizacional o así.
configurado por, obviamente, gente de RH, pero también por todos los funcionales, esponsoreado obviamente desde el director general, donde se hagan todos esos planes, se diga, a ver, esto es lo que vamos a hacer con respecto a la gente, esto con los líderes, esto en cuanto a la seguridad, esto en cuanto a la salud mental, se armen frentes y entonces se le dé un seguimiento semanal. Ahorita no, o sea, mensual es way too long. Y esa es la forma cuando las organizaciones lo están haciendo. Al principio se vuelve no desgastante, pero hay mucho trabajo que hacer, pero ya después las cosas poco a poco las vas cascadeando y se vuelve menos estresante. Muchos de mis clientes eso es lo que hicieron y es la forma en la que están llevando este tema. Velo inclusive a nivel estado, o sea, el estado de Nuevo León tiene todo un task force al respecto y estaremos de acuerdo o no en lo que están haciendo, pero cuando hay un esfuerzo mucho más organizado que en otros estados al respecto, porque tienen justo eso, tienen como que un comité con muchas, o sea, está la iniciativa privada, y está la gente de salud, y está la gente de economía, y está otros externos, etcétera, y con eso están creando toda la estrategia y digo, vuelvo a lo mismo, o sea, no tengo ningún tema de político ni mucho menos, pero pues nada más es cosa de ver pues cómo están las cosas aquí, cómo está en Tabasco. Entonces, o sea, es por ahí se fue, ¿no? Es un tema de tener un área, yo le llamo comité, pero pues es un equipo multifuncional haciendo esto. Muy bien, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que quiera hacer? Yo si quieres, Alejandra. Horacio, también muchas gracias. La información es como muy interesante y como muy sencilla también de digerir la forma en que lo has explicado. Yo solo quería como fortalecer este tema de lo que nos compartes de las dimensiones. Creo que pues todas son importantes, pero el tema del liderazgo, y creo que lo has dicho mucho en tu diálogo, es de las más importantes, pero también de las más difíciles de cambiar, ¿no? Porque pues estás hablando de diferentes personas y sobre todo cuando una organización es grande, pues ese liderazgo se reparte, vaya, en muchas personas. Entonces, es muy claro como estos lineamientos en qué trabajar y cómo debería ser, pero sí, digo, debe ser un gran trabajo el poder hacerlo para todos, ¿no? Sí, mira, yo creo que ahí desde el punto de vista de RH, y no solo para esto, para muchas cosas en cuanto a iniciativas, lo que nos corresponde es traer a la mesa datos duros, que ahorita hay un chorro. O sea, la verdad es que ahorita más que nunca hay mucha información estadística de cómo está impactando esto a las empresas. Entonces, o sea, si te topas con una persona muy, muy cuadrada, con un old-fashioned way of doing things, ¿no? Más de la vieja guardia, al final del día todos queremos que la empresa le vaya bien en números, ¿no? O sea, si nos vamos a la cosa más fría, pues el chiste es que el bottom line no se caiga, etcétera. Pues hay mucha estadística que te dice que si no lo cuidas, o sea, puedes fracasar en el intento. O sea, la empresa se puede venir abajo, porque es tal el impacto en la gente que no se te va a ir una persona por un tema de salud mental, ¿no? O sea, se te van a ir decenas, y en una de esas peor, ¿no? Entonces, esa es la labor de decirlo, y a ver, o sea, ¿quieres que te hable en tu idioma duro y frío? Pues aquí está duro y frío, ¿no? Y sin duda, pues, o sea, es clave que la cabeza principal, digas el dueño o el CEO, o ya llevándomelo, voy a decir, pues mínimo por área, ¿no? O sea, si el área comercial de una empresa, que es un área muy importante, trae ahí la batuta, pues empiezas a crear un caso de éxito, o sea, mira cómo se está haciendo de este lado, ¿no? O sea, otro tema del que no platiqué, pero, o sea, yo inclusive recomendaría para las empresas que tienen el tamaño, el rol del business partner de RH, darle estos skills para que mínimo sea la pata que hace que la mesa no se ponga coja, en lo que a tu líder le das esas capacidades y esas competencias, porque no se crean de la noche a la mañana. ¿No? Con una persona con el perfil de RH,
está más cerca, ¿no? O inclusive ya lo trae porque estudió psicología organizacional o porque tiene algún tipo de estudio, especialización al respecto. Entonces, pues mínimo a través de eso, oye, ahora tu business partner va a traer esta nueva función y entonces él te va a mapear a la gente y él te va a decir quién, pues a lo mejor ahí está en riesgo y qué hacer al respecto, etcétera, ¿no? Sí, muy bien, de acuerdo. Oye, Alejandra, pero precisamente y aprovecho la pregunta de Arcelia, que se me hace súper interesante. Lo que pasa es que yo vengo de una empresa pues muy tradicional, o sea, que tiene 60 y tantos años, y la verdad es que es una empresa fuerte, ¿no? Y algo interesante es que ahorita como que siento que vivimos esta situación como que diferente a otras crisis, y ahorita voy a hacer la pregunta, pero la realidad es que ahorita dices, ante esta situación como que estamos siendo más cautos o estamos observando más y queremos como que hoy es el momento de evolucionar, pero la respuesta de muchos de estos líderes que tienen, por ejemplo, en la compañía donde estoy, que han crecido, que tienen a lo mejor 30, 40 años en la empresa, la respuesta es crisis y situaciones. No, hombre, hemos tenido un chorro. O sea, y de todas hemos salido y vamos a salir. ¿Sí? Pero el tema es, ¿qué hace diferente esta situación del hoy con respecto a las otras situaciones? Porque al final, creo que eso es lo que, además de los datos duros que hay, ¿qué es lo que tenemos que llevar? Porque decir, oye, pues, crisis hemos tenido de verdad bastante, o sea, y es volver y pues tienen la patada. Y el punto de eso ahorita es, pues sí, le volvemos a pegar, pero ahora la gente no reacciona como antes, ¿verdad? Entonces, ¿qué verías tú diferente para poder contrarrestar, digamos, esta creencia de decir, es una más de muchas más que vendrán? ¿Cuál es el factor diferente? Claro. No, hombre, sí, te lo entiendo perfecto. O sea, mira, igual, o sea, sí, chéquenle, ya hay estudios al respecto, o sea, cómo comparan esto con otras crisis y pandemias, y pues, o sea, en tema de pandemia per se, pues claro que ha habido cosas peores, ¿verdad? Sí, nada más ve cuánta gente se murió. Creo que aquí es más un tema, el mix económico con lo de la pandemia, o sea, porque mucha gente dice, no, pues crisis hemos tenido la de los 80 y tantos, y la del 94, y la del 2008, sí, pero pues eran económicas, nada más. Esa es la primera, o sea, hay que diferenciar entre una crisis puramente económica a una que tiene un combo economía con salud, porque lo económico también ahí está, o sea, esto nada más suma y lo hace mucho peor. Otra cosa son las generaciones, o sea, el psychic y el perfil de las generaciones que ahorita estamos conviviendo, pues, o sea, es muchísimo más diversa y por lo tanto, pues no se puede atacar de una misma forma como antes, ¿no? Yo creo que, o sea, va por ahí, o sea, hay que hacerles ver que esta no, o sea, no es comparable con ninguna de las anteriores, digo, a menos que me hablen del, la fiebre española y así, pero no creo que ni siquiera ellos les haya tocado. O sea, creo que hablan más del tema, ¿no? Oye, pues es que ha habido de recesión por sexenio o cada 10 años porque es cíclico, etcétera. Pues sí, nada más que aquí tiene el factor del tema de salud. Y la viralidad, no nada más per se del virus que se contagia muy, muy rápido, sino de cómo fluye la información. Pues antes o sea, no te enterabas si en Nueva Zelanda ya abrieron, ¿no? Pues no sabías. Entonces, no, pues aquí le hemos de estar haciendo bien. O sea, pues ahorita dices, ¿por qué Nueva Zelanda sí abre? Digo que hay 1000 razones por las que ellos sí pueden, nosotros no, pero, o sea, lo que voy es que ahorita te enteras de muchas cosas. Esta ansiedad que, por ejemplo, causó el hecho de ver venir la bola y que no se hacía nada en México, pues también causó un tema de ansiedad y estrés fuertísimo. Oye, es que ve cómo estuvo Italia, es que ve cómo estuvo España, mira cómo va Estados Unidos, ahí viene, y pues nos empezamos a mover tarde. Esto antes no lo sabíamos. Entonces ese nivel de estrés y de ansiedad, pues no lo teníamos. Acuérdate que ignorance is bliss, ¿no? Entonces, pues no sabías y pues entonces no tenías cómo comparar. Entonces, pues digamos que como veo doy, pues ahí lo vamos sacando. Aquí tienes muchas referencias de cosas que pudiste hacer mejor, que pudiste haber hecho antes, etcétera, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí es una labor fuerte, ¿verdad? O sea, no es un tema sencillo, pero
como cualquier estrategia ahí de manejo del cambio, encuéntrate al que sí, debe de haber uno, ¿no? Debe de haber alguien con voz y con poder dentro de la organización que tenga esta perspectiva y agárratelo de escudo y sobre esa te vas, ¿no? Y muérete en la raya. Y, oye, ya si al final no pasó, pues tú hiciste todo lo que estaba en tus manos. Y aquí ya me voy a ir a algo todavía mucho más, pues por eso se va la gente, porque también, o sea, si no ven esa coherencia, si no ven ese nivel de awareness con el que tú como humano lo estás viendo, pues tú vas a ser una de esas personas que a lo mejor va a decidir irte de la empresa, pues porque pues no coincidió con lo que tú esperabas de ella, ¿no? O sea, te vas del otro lado. Y como parte de este tema del home office, espérame, porque llegó de HL, nada más déjeme decirle que lo de, ya quedó. Gracias. Sí. ¿Una última pregunta o ya cerramos y agradecemos a Horacio? Yo tengo una pregunta. Gracias. Gracias. Hablabas, Horacio, bueno, muchas gracias por toda la información. Como dices, creo que los datos duros nos ayudan y es bueno que haya tantas investigaciones al respecto porque nos ayudan a ir aterrizando todo esto que estamos viviendo. Mencionaste algo muy interesante que era esto de conocer quién es nuestro colaborador, ¿no? Y cómo los líderes tienen que aprender estas nuevas capacidades y pues entrenarlos en temas de psicología, ¿no? Manejo de emociones, energía. ¿Hay algo en específico, algún, no curso, ¿no? Pero alguna capacidad o alguna herramienta que pudieras especificar más que nos serviría para ver con nuestros equipos cómo podemos iniciar esta orientación? Por ejemplo, nosotros habíamos empezado pues con todo este tema de la NOM 035 y el boom en la salud mental, pues un poco hacer cursos que hablaran de los factores de riesgo psicosociales en el trabajo, no solo enfocado a la NOM, sino en forma general. Nosotros tenemos presencia en varios países y pues es un tema que pues viene ya en diferentes momentos en diferentes países. Pero ¿cómo pudiéramos abordar esto de una manera más profunda a la cultura de la organización, que no se vea algo como del área de salud únicamente y que sí se vea como estas capacidades que todo líder debe desarrollar dentro de su plan de desarrollo, ¿no? Sí, mira, fíjate, aquí sí te lo digo desde mi trinchera, o sea, nosotros sabiendo que esto es una necesidad, o sea, pues creamos todo un método ahí, o sea, partir por hacer un diagnóstico, o sea, que lo puedes hacer tú en tu organización, o sea, nosotros creamos un método para ello, de cómo hacer ese mapeo, y lo dijiste muy bien, o sea, no nada más es de la persona, sino también de la cultura de la organización, y entonces empatas las necesidades que te están saliendo versus la cultura y luego la estrategia de la organización. También va a haber cosas a las que tú vas a decir que no, ¿no? O sea, no vas a hacer absolutamente todo lo que el empleado te pida. Se vale, pero también se vale no todo, ¿no? El 80-20, lo más crítico, etcétera. Yo te diría, o sea, parte por la forma de encuesta o de focus group, o sea, la antigüita, si quieres, recopilando y dándote cuenta en tu organización cuáles son las preocupaciones más fuertes. En el caso, por ejemplo, de nosotros, y no la veíamos venir, no era un tema de seguridad del trabajo, ni era un tema de perder el empleo, o inclusive hasta de perder salario, etcétera. Era un tema de lo que platiqué hace rato, o sea, pues, Sintec, el 80% son millennials y centennials, entonces es este tema pues estoy trabajando solo y no me gusta trabajar solo, o sea, me gusta, y los que ya tienen tiempo, pues la comparativa versus el estar con sus compañeros de trabajo, en el día a día, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es algo bien diferente a lo que las otras empresas, o sea, a estos no les importa si les das tú el tapabocas o ellos lo tienen que comprar por el perfil del tipo consultor que yo tengo, pero se preocupan más por cómo le vamos a hacer para convivir, para que no se pierda ese sentido de trabajo en equipo, ¿no? Y el reto pues está fuerte porque
pues la virtualidad te lleva hasta algún punto y ya luego se topa, ¿no? O sea, pues el ser humano necesita interacción humana, ¿no? Entonces yo te diría eso, o sea, date cuenta cuáles son las 2, 3 cosas en tu empresa que son las que más le afectan al empleado y empieza por ahí, ¿no? Ya en el tema de capacitación, etcétera, pues sí, o sea, ya hay organizaciones en las que te dan, digamos, ese tema de psicoanálisis, etcétera, para líderes funcionales, ¿no? Entonces, buscar ese tipo de capacitaciones en paralelo para los líderes. Ok, muchas gracias. All right. Listo, pues si no hay ninguna otra pregunta, Horacio, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y toda tu presentación ha sido de muchísima utilidad para nosotros. Cualquier cosa, si quedó alguna duda o algo, pues igual y te estaré por ahí buscando para que nos puedas resolver. Sí, claro, no, hombre, muchísimas gracias a ustedes. Obviamente es un tema que a mí me apasiona, me gusta mucho. Creo firmemente en todo lo que estamos diciendo y en Syntec debemos de predicar con esto. Hay muchas cosas que ya veníamos haciendo, otras que ya empezamos a hacer, pero hay otras en las que, como les platicaba, pues estábamos en el flanco ciego y no sabíamos. Entonces, pues